Hola hermanos, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes, espero que se encuentren muy bien. Espero que la estén pasando bien en sus hogares desde que se dictaminó la cuarentena, la pandemia. Hemos permanecido en casa y hemos decidido dar este tipo de clases de manera online. Les recuerdo que este tipo de clases van a seguir siendo todos los viernes a las 5:30 de la tarde, a no ser que haya un cambio en la hora que se les publicará y hasta que regresemos y nos veamos de manera física en nuestra congregación. Dicho esto, y mientras esperamos a que los demás puedan conectarse, vamos a recordar un poquito acerca de lo que fue nuestra clase pasada, que fue acerca de las decisiones. Perdón, acerca de la convicción. Las decisiones es nuestro tema de hoy. Pero la semana pasada hablamos acerca de la convicción. Y nosotros decíamos que la convicción es una seguridad que tiene una persona de la verdad o de la certeza de lo que piensa o siente. Y veíamos que esta certeza, si se lleva de manera consecuente, se va a llevar a los hechos, a los actos mismos. Entonces decíamos que nuestra credibilidad como cristianos está en tener certezas de quiénes somos nosotros y tener certezas de quién es Dios, que Dios es poderoso, que Dios es amoroso, que Dios lo sabe todo, que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y entonces nosotros afirmamos y que tenemos esa convicción cuando vienen las pruebas y demostramos que amamos a los enemigos, que perdonamos a los que nos ofenden, que confiamos en la voluntad de Dios, que no cuestionamos en un sentido, no cuestionamos en un sentido, pues, desde arriba, de por qué Dios hizo esto o aquello, aunque a veces es válido y se vale preguntar a Dios. Hay cosas que en donde tenemos una duda genuina y se vale preguntar a Dios, pero todo depende en cómo preguntamos a Dios. No es lo mismo preguntar a Dios, Señor, por favor, dime esto para que yo pueda hacer tu voluntad, a ponernos al tú por tú con Dios. Y cuando nosotros hacemos esto, cuando nosotros demostramos que sufrimos por causa de la justicia, que amamos a nuestros enemigos, que perdonamos a los que nos ofenden, que vemos por las viudas y por los huérfanos, entonces nosotros vemos o las personas ven que nosotros tenemos convicción y más aún el testimonio del Espíritu Santo nos hace saber que en realidad nosotros somos hijos de Dios. Y el día de hoy vamos a ver un tema muy parecido que es las decisiones. La semana pasada te contaba acerca de la convicción de grandes hombres que les llevaron a perder su vida, incluso a dar su propia vida para demostrar que tenían esas convicciones, y no para demostrar, sino porque simplemente las tenían. Eran personas de fe, eran personas de verdad. Y te decía también que cuando un barco sale sin rumbo, cualquier aire le es favorable o cualquier aire le conviene. Esto lo vemos muy claro en una historia que yo he puesto algunas veces de ejemplo y que es que una persona, básicamente, se encuentra, tiene enfrente dos caminos. Y entonces ella dice, esta persona se pregunta, ¿qué camino debo tomar? A lo que la respuesta es bien clara. El camino que debes tomar depende del lugar a donde quieras ir. Si tú en el futuro te encuentras con dos caminos, como por ejemplo estudiar esto o aquello, servir aquí o servir allá, casarte con esta persona o con otra persona, son dos caminos diferentes y tú puedes preguntar, ¿qué debo elegir yo? Y la pregunta es, ¿a dónde quieres? La respuesta es, ¿a dónde quieres tú llegar?
Porque si tú no quieres, no sabes a dónde quieres llegar, entonces no importa cuál camino escojas. Cuando alguien no tiene un propósito, no importa cuál de los dos caminos escoja. Si tú no tienes un propósito, si tú no tienes una meta, si tú no tienes un objetivo, escoge la que quieras. Es X, es ambiguo, escoge la que quieras. Pero nosotros como hijos de Dios no podemos escoger la que caiga o la que sea al azar. Nosotros como hijos de Dios debemos escoger el camino que nos lleve a Dios, que nos lleve a santificarnos, que nos lleve a ser cada día un poco más como Jesucristo, que es el objetivo de la vida. El objetivo de la vida es parecernos a Jesucristo. Entonces, el tema de hoy es esto, y va a ser un tema muy sencillito, quizás no sencillo, más bien quise decir muy corto, y vamos a hablar acerca de las decisiones. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos las gracias por este día, Padre. Por favor, permite que mis hermanos y yo incluido, Señor, podamos estar atentos en esta clase, Señor, para poner por obra todo lo que tú nos quieres decir, Señor. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El sonido que escuchan de repente es un perico. Me acabo de enterar que mis vecinos tienen un perico y lo sacan aquí afuera. Yo creía que era un pájaro que se ponía ahí en la... Pero no, es un perico. Entonces, tengo cerrada la ventana y aún así se escucha. Pero bueno, espero que disfruten de su canto. Ah, quisiera comenzar con una historia que, que es una historia que ya verán cómo tiene ahí su vuelta de tuerca. Imaginen ustedes un hombre de 75 años. Un hombre de 75 años es una persona mayor de edad. E imagínense que este hombre, con esos 75 años, pues tiene experiencias que ni ustedes ni yo tengo. Porque hay cosas y hay experiencias, vivencias que solamente te las da la edad. Entonces imagínense a este hombre canoso, viejo, un poquito ya jorobado, 75 años, ¿verdad? E imagínense que este hombre tiene pues ya su vida hecha, se puede decir, ¿no? Es un hombre completo, lo que el mundo le puede llamar completo. Es un hombre que ha vivido, es un hombre que ha comido, es un hombre que ha tenido familia. Imagínense a este hombre que tiene familia, que tiene una familia pues bastante numerosa, ¿verdad? Con tíos, con primos, con sobrinos, su esposa. Entonces este hombre, además de que tiene edad, de que tiene experiencia y de que tiene familia, también tiene posesiones. Imagínense que este hombre en sus 75 años de vida se dedicó a construir un patrimonio material. Entonces este hombre tiene tierra, tiene campo, tiene casa, tiene terrenos, tiene hectáreas de frutas, tiene una buena porción de tierra. E imaginen que un día este hombre escucha que el cielo se abre y que del cielo sale una voz fuerte y una voz poderosa. Y esta voz lo que hace es decirle, deja todo lo que tienes, toma a tu familia y ve a un lugar que no conoces, ve a un lugar del cual jamás has escuchado hablar eh, y ve a un lugar que necesitas creerme para saber que existe, porque es una voz que jamás has escuchado. ¿Y ustedes qué harían en este lugar? Imagínense que ustedes son este hombre de 75 años, de 70 años, 75, e imagínense que ustedes están experimentados, están viejos, están cansados,
tienen ahí toda su familia, tienen ahí todas sus posesiones, tienen ahí todo lo que ustedes conocen y de pronto escuchan una voz que jamás, jamás, jamás habían escuchado y que jamás habían escuchado de otras personas que esa voz se podía escuchar. Y esta voz lo que les dice es, deja todo y ve a donde yo te digo, que ni siquiera te consta que existe. ¿Ustedes qué harían? ¿Ustedes qué harían? Es una decisión importante. Vamos a Génesis 12, del 1 al 4. Génesis 12, del 1 al 4, que dice: El Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes, y a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Vean, vean estos versículos. Este es el caso. Abraham, un hombre viejo, un hombre cansado, 75 años, y 75 años en aquellos tiempos no eran lo que hoy se pueden considerar 75 años. E imagínense ya con tu familia, ya con tus posesiones, ya con tu vida hecha, y de repente escuchas una voz que jamás has escuchado que te dice, vete de aquí, no tomes nada, solamente a tu familia, deja tu familia más nuclear, deja la familia de tu esposa, deja a tus abuelos y sígueme, deja a tus padres y sígueme. Y seguramente esta es una decisión extremadamente difícil. Y seguramente nosotros en ese lugar no sabríamos qué hacer. Pero veamos la convicción que tenía Abraham, que se muestra en el siguiente capítulo, que dice el versículo 4, perdón. Versículo 4. Entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado, y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. A mí esta historia me impresiona. Es una historia que me impresiona. Imagínense tomar una decisión de ese calibre. Y nosotros, mis estimados hermanos, estamos llamados a tomar decisiones de ese tipo. Dios nos llamó a tomar decisiones y decisiones tomamos todos los días. Todos los días. Incluso tomamos decisiones aun cuando no nos hemos dado cuenta. Hay decisiones que las tomamos inconscientemente, otras conscientemente, otras medio sin pensarlo, otras pensándolo extremadamente mucho. Pero hay decisiones, hay cosas, hay caminos que seguir. Y hay decisiones con poco valor o con nulo valor, como por ejemplo levantarte y decidir qué te vas a poner el día de hoy. O si en lugar de servirte en tu platito te vas a poner Choco Crispies o te vas a poner Zucaritas. Hay decisiones así y hay decisiones también muy importantes. Hay decisiones muy importantes como por ejemplo con quién te juntas, por ejemplo con quién te vas a casar y por ejemplo en quién vas a creer, si vas a creer en Dios o no. Estas son decisiones trascendentales. Estas son decisiones que superan toda importancia porque se tratan cosas que son eternas. Entonces, hermanos, hoy vamos a hablar un poquito de eso, de las decisiones que son muy importantes en nuestra vida. Y una de esas decisiones es creer en Dios, creer en Jesucristo, creer que Jesucristo es Dios, que Dios el Padre, que Jesucristo el Hijo murió por nuestros pecados en una cruz, que nosotros somos pecadores, que nosotros somos culpables. Creer que Jesús, siendo Dios, majestuoso, fue enterrado, fue sepultado, resucitó al tercer día. Y esa es la decisión más importante que tú debes de tomar.
Y si tú tomas esa decisión tan importante, entonces tú debes de seguir adelante tomando esta serie de decisiones que te trae la vida. Pero ahora, a partir de que tú ya eres cristiano, entonces las decisiones las tomas con base en tu relación con Jesús. Ahora tus decisiones no las tomas como el hijo menor, ahora tus decisiones no las tomas como el estudiante del Politécnico o de la UAM o del UNAM o del CONALEP. Tus decisiones ya no las tomas siendo ni un estudiante, ni un hijo, ni un alguien que tenga este oficio, determinado oficio, sino tus decisiones las tomas como hijo de Dios. Y una vez que te pones en la posición de hijo de Dios, entonces ya puedes resolver y tomar decisiones desde el punto de vista de hijo, desde el punto de vista de padre, desde el punto de vista de estudiante, pero todo con vistas y con miras hacia Jesús. Nuestra vida tiene que ser cristocéntrica. Eso significa que debemos tener a Cristo como el centro. Algunas personas tienen su vida como algo antropocéntrico, es decir, como el ser humano como el centro de partida. Nosotros no somos humanistas. Nosotros no somos humanistas en ese sentido, nosotros somos cristianos. Y un cristiano tiene a Cristo por el centro. Y una de las decisiones muy importantes que debes de tomar es con quién te relacionas día a día, con quién te juntas día a día. Cuando yo estuve estudiando en el CECITEM, que está ahí en Ixtapaluca, en Cuatro Vientos, está el CECITEM, y yo conocí a una parejita de personas, de amigos, de un grupito de personas, y había una persona que luego se veía que era bien malora, o sea, lo encontrabas afuera de la escuela fumando marihuana, cuando te hablaba con groserías, ¿verdad? Te albureabas con él, incluso yo llegué a entrar, ¿verdad? En ese juego de los albures, cuando uno no es cristiano y no conoce todo eso. Y también se iba al billar, saltaba las clases, se iba a jugar, se iba a fumar. Y, y había un compañero que teníamos, y este compañero era como nos daba como mucha ternura porque estaba como chiquito, estaba gordito, y no le hacía daño a nadie, o sea, era como el perfecto objetivo, ¿no? De los buleadores. Y Y un día este amiguito chiquito, decidió comenzarse a juntar con esta persona. Y al poco rato, no pasó ni siquiera un semestre, cuando esta personita, este compañerito ya había cambiado totalmente su manera de ser. Ya no hablaba igual. eh, bueno, iba a decir ya no se vestía igual, pero teníamos todos uniforme. Ya no hablaba igual, ya no hacía las mismas cosas, e incluso también un día lo vimos fumando marihuana, que era lo que fumaba él, y todo porque se había juntado con ese grupito de personas. Imagínense ustedes, hermanos, lo que puede hacer alguien que no sabe bien quién es, que no conoce bien su identidad, que está confundido, cuando se junta con alguien que no es beneficioso para su propia vida. Esta persona chiquita tenía palabras diferentes, y digo chiquita porque no quiero mencionar su nombre, ¿verdad? Si se lo hacen llegar este mensaje, pero esta personita, no se drogaba, no usaba malas palabras, más que algunas levecitas, ¿no? Que todos usan. Eh, escuchaba otro tipo diferente de música, y cuando se juntó con esta persona se comenzó a drogar, comenzó a portarse totalmente diferente, decir palabras, expresiones que él no tenía, y música y todos los gustos que esta persona tenía los adquirió. Imagínense lo grave que es esto. Y nosotros, hermanos, uh, yo aún no conocía al Señor, pero nosotros, ya que conocemos de Dios, nosotros no nos podemos juntar con ese tipo de personas, ni más aún debemos permitir que tomen influencia sobre nosotros.
había escuchado, siempre he escuchado en algunas revistas, me parece que lo leí en la Forbes, decía que tú eres la suma de las 5 personas con las cuales más te juntas. Es decir, imagínate, es decir, haz una lista y piensa en las personas con las que más te juntan, con las que más te juntas, no con las que son tus mejores amigos, ni con las que estimas más o te gusta más estar, sino con las que 5 más te juntas. Claro, ¿verdad? En la cuarentena todos van a ser tus familiares, pero en la vida, imagínate que tú te juntas a lo mejor con el compañero y con tu mamá y con un tío y con otra amiga y con el novio. Súmalos, divídelos y el resultado de todos ellos, de su carácter, de su forma de ser, de su forma de hablar, eres tú. Claro que esta estadística no es infalible, pero yo me he dado cuenta que esta estadística tiene algo de verdad. Yo me he puesto a pensar en las 5 personas con las cuales más me junto y me he dado cuenta que en suma o en promedio, pues yo soy algo parecido a esas personas, porque convivo con ellas. Y seguramente ustedes me darán la razón que cuando nos convivimos mucho con algunas personas o incluso vemos algunos youtubers o algunos influencers y estos tienen ciertas palabras y ciertas expresiones y ciertas maneras de decir las cosas, al rato nosotros las estamos replicando y las estamos diciendo. Esto es una regla de la vida. Nosotros somos la suma de estas 5 personas con las cuales más nos juntamos. Y yo te quiero hacer esa pregunta, hermano. ¿Con quién te juntas tú? ¿Con quién te juntas tú? ¿Te juntas con uh, drogadictos? ¿Te juntas con personas que son mal habladas? ¿Te juntas con personas groseras? ¿Te juntas con personas no cristianas? ¿Te juntas con personas ateas? ¿Te juntas con personas de otras religiones? Claro que te debes de juntar con ellas porque compartes el evangelio con ellas, pero me refiero a estar con ellas en el sentido más cercano. Uno debe de estar con esas personas. Jesús se sentó a la mesa con ellos y convivió con ellos, pero con el objetivo de compartirles el evangelio. En el momento en el que tú te juntas con estas personas con otro objetivo diferente, entonces estás haciendo un yugo desigual con los incrédulos, y eso lo dice la palabra de Dios. Muchas veces cuando leemos el versículo un yugo desigual nos trasladamos al noviazgo, pero un yugo desigual es un yugo desigual. No está hablando de sexos, no está hablando de hombre, de mujer, está hablando de juntarse con personas que son oscuridad. Y yo hoy te quiero recomendar, te quiero pedir que si tienes a una persona que es oscuridad, trates en la medida de lo posible separarte de ella. Claro, sin dejar de orar por él, sin dejar de compartirle el evangelio, pero en esas cosas en donde hay más intimidad, yo te pido, te suplico por medio de Cristo que tú pongas un poco de distancia. Y esto es simple y sencillamente por lo que leemos en Mateo 16, 23 al 25. Acompáñame a leer esto. Mateo 16, 23 al 25. ¿Qué dice? Jesús se dirigió a Pedro y le dijo: Aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ve las ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Luego Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por causa de mí, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Ve las palabras de Jesús. Quien quiere ser mi seguidor tiene que dejar su vieja manera de vivir. Si tú te juntabas, hermano, con personas albureras, alcohólicas, irresponsables,
que faltan al respeto a las autoridades, que hablan mal de los maestros, que hablan mal de las autoridades, del presidente, de sus propios padres, aléjate de ellas. Aléjate de ellas, porque si no, tarde o temprano, y lo digo por experiencia, vas a adquirir esos malos hábitos. Uno no puede jugar mientras el balón está girando en la cancha, uno no puede jugar para dos equipos. Esto es como un partido de fútbol y cuando el árbitro da el pitazo y el balón está en juego, uno no puede quitarse de pronto esta camisa y de pronto ponerse otra camisa. Uno no puede hacer eso. Uno o es de un equipo o es de otro. Nosotros somos del equipo celestial. Nosotros somos del equipo más que vencedores. Nosotros no podemos negar nuestra camisa. Nosotros no podemos quitarnos nuestra camisa y ponernos la del otro equipo. Y esta camisa es la cruz de Jesucristo. Toma tu cruz y sígueme, dice la palabra de Dios. Y si te he estado hablando de que tengas mucho cuidado de las personas con las que te juntas, ¿cuánto más debes de tener cuidado, hermano, de las personas con las cuales tú quieres establecer una relación una relación sentimental? Esta persona con la cual tú establezcas una relación sentimental, si es que quieres llegar a casarte, es una decisión que tú debes de tomar. Y es una decisión muy importante. Y esta decisión la debes de tomar desde Cristo. Desde Cristo como tu centro. Y si tú tienes a Cristo como el centro, yo te apuesto a que tú no podrías estar con un incrédulo. Hay una historia que quizás la hayas escuchado. Dice, había una vez una mujer, una jovencita, que llega con el pastor, bien feliz, y le dice, pastor, tengo una pregunta. Ah, tengo mi novio, pero mi novio no es creyente, mi novio es incrédulo, no sabe si cree o no cree, no conoce la Biblia, la verdad es que a veces es medio ateo, medio le falta el respeto a su mamá, pero yo lo quiero mucho y tenemos una relación, nos entendemos súper bien y llevamos 2 meses de noviazgo y yo quisiera que se convirtiera. Entonces, por favor, pastor, deme un consejo. A lo que el pastor se queda pensando y le dice, claro que sí, hija. Y el consejo es que, que ores por su salvación, pero también que ores por tu propia salvación. Porque es bastante obvio que si tú estás con una persona que no es cristiana, entonces quizás tú tampoco seas cristiano. Al menos un cristiano maduro. No existe manera, y yo, hermano, te, te, te pondré a pensar eso. Si tú tienes un noviazgo con alguien que no es cristiano, yo dudaría o yo te haría dudar a ti, te haría que te preguntaras tú de si eres un verdadero creyente. Porque la palabra de Dios es clara. No hay concordia entre Jesús y, 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 y Belcebú. No hay concordia entre la luz y las tinieblas. Y estas cosas son demasiado importantes para nuestra fe. Así que el día de hoy hemos finalizado nuestra clase. Vamos a hacer un breve recordatorio. Nuestra clase de hoy se llamó Las decisiones. Vimos que hay decisiones muy importantes y que hay decisiones que son poco trascendentales, como por ejemplo lo que comemos, lo que vestimos, y otro tipo de decisiones que son muy importantes, como por ejemplo con quién nos juntamos, con quién nos
relacionamos, incluso con quién nos vamos a casar. Y vimos dentro de esto que nos debemos de relacionar con personas que sean una buena influencia para nosotros y con personas que quieran honrar a Dios. Y esto claro que incluye un novio o una novia. Pues, pues muchas gracias por haber visto este breve mensaje. Vamos a hacer una oración. Amado Padre, te doy las gracias por este día, gracias por tu gran misericordia y tu gran amor, Señor. Por favor, bendice este tiempo, Señor, para que podamos discernir, Señor, sobre los amigos que tenemos y poder pues comenzar a cortar sanamente, Señor, estas malas relaciones. Si hay algún hermano que esté teniendo un yugo desigual, yo te pido que tú le hagas ver que eso está mal, Señor, y que pueda terminar por la paz con esta persona. Gracias te doy, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, muchas gracias por haber visto este mensaje. Si alguno de ustedes no lo pudo ver, pues bueno, ya lo estará viendo en la repetición durante las próximas semanas. Vamos a seguir con nuestro orden, ¿verdad? La próxima semana, pues viene otro predicador, Lalo, y después la siguiente semana, y así nos vamos a ir repitiendo, hermanos. Pues que tengan una excelente tarde. Estamos para servirles. Y muy atentos al Facebook. Probablemente el próximo sábado o el próximo viernes hagamos esta reunión de un chat. Tenemos planeado hacer un chat, una videoconferencia, una videollamada, quizás por medio de aquí, del mismo grupo, porque tiene una opción de crear una sala, entonces quizás la vamos a estar haciendo ahí, estén al pendiente y pues que Dios les bendiga.